Desde Londres me pidieron que les enviara el manuscrito de las palabras que usted va a escuchar en los próximos momentos. Cubanos y venezolanos se pararon frente a la Embajada de Cuba en Londres y fueron leídas a través de un autoparlante. Le pido a todos los que escuchen estas palabras que a continuación voy a pronunciar, que se las envíen a todos sus familiares y amistades y que ellos hagan lo mismo para que el mundo entero sepa y entienda lo que es la tiranía cubana y de la manera en que los cubanos viven en la isla. Todos los que deseen tener el manuscrito para publicarlo o leerlo frente a las embajadas alrededor del mundo, que se comuniquen conmigo a través de Facebook para enviárselo. Mi nombre es Orestes Matachena. Como podrán ver, se escribe de otra manera, pero se pronuncia así, Matachena. Es un apellido italiano. Soy actor, director, escritor y productor de cine en Hollywood. No soy político ni me interesa hacerlo. Bastante tengo con mi profesión. Lo que sí me interesa como cubano y amante de la libertad sin condiciones es que Cuba sea una nación verdaderamente libre. Y espero que el día que la tiranía sea removida de Cuba, los próximos gobernantes entiendan lo que quiere decir ser libres. La libertad es solamente una. Y si no nos gusta que un ciudadano cubano en su propio suelo cubano quiera quemar la bandera cubana, tenga absoluto derecho de hacerlo, si así lo desea. Desde la guerra de independencia, eso ha estado prohibido en Cuba con cárcel al que se atreva a quemar la bandera. Eso no es libertad. Estoy seguro que la mayor parte de los seres humanos que habitan en este mundo quieren libertad para su patria y para ellos mismos. Ese es un derecho de todo ser humano. En los Estados Unidos, que nos pueden dar clases de libertad, cualquier ciudadano puede quemar la bandera o limpiarse el culo con ella. Jamás en 238 años de independencia han tenido un solo dictador y mucho menos un tirano. En cambio, Cuba desde 1902 hasta ahora, o sea, 112 años, hemos tenido unos cuantos dictadores y tiranos hasta hoy en día. Como ven, libertad con condiciones no hace a un país libre. Esto que acabo de decir es solamente comida para el pensamiento y futuros gobernantes. Otra cosa muy importante que me gustaría que todos los que me están oyendo entren en una página en Facebook que yo he creado y le pongan like o gusta. Y le digan a sus familiares y amistades que lo hagan también. La página se llama Ejército sin Soldados, solamente generales. Quiero que millones de personas sean amigos de esta página. Quiero también que todos ustedes sean parte de este ejército sin soldados y sean generales también. Señor embajador de Cuba y resto de la Cancillería en el Reino Unido, en Londres, con todo respeto le pedimos que en este día histórico del 1 de abril del 2014 se unan con la mayor parte del pueblo cubano que desean y demandan el derecho de ser libres y condenan al tirano Raúl Castro, su hermano ex tirano Fidel Castro y el resto de sus secuaces por haber destruido no solo físicamente a la isla de Cuba, sino el tapete moral de la nación completa. Es inconcebible oír en un país libre de cualquier parte del mundo que maestras cubanas por el día educan a los niños y por las noches se convierten en prostitutas vendiendo sus cuerpos para poder sostener a sus familias. Es inconcebible para un ciudadano que vive en un país libre que su familia lo aliente a prostituirse con turistas por un par de euros para poner un plato de comida
en la mesa. No hay manera de entender que una madre le diga a sus hijos que roben en sus trabajos para poder vender el artículo en el mercado negro con pesos que no tienen valor alguno y poner un plato de comida en la mesa. Es completamente inconcebible. Pero como usted y el resto de la Cancillería sabe muy bien, esa tristeza es la pura realidad, que posiblemente ustedes también hayan pecado en orden de alimentar a sus familias y seres queridos. Señor embajador de la bella y destruida Cuba, lo más probable es que lo que he dicho lo haya vivido usted en sus propias carnes, pero todavía más triste es lo que la revista Forbes escribió en un artículo el 5 de mayo del 2006 llamado Fortunas de Reyes, Reinas y Dictadores. Forbes puso a Fidel Castro en el 7º lugar de un grupo de 10 líderes del mundo de elevada posición y vastas fortunas. El magazine estima que la fortuna personal del ex tirano Fidel Castro es de 900 millones de dólares, casi doblando los 500 millones de dólares de la reina británica Isabel II, y poco menos que la del príncipe Alberto II de Mónaco, estimada en 1.000 millones de dólares. Y los cubanos de la isla viven en una miseria de proporciones bíblicas. Eso, señor embajador, es indiscutiblemente de una tristeza crispada y absoluta que usted, como el resto de la Cancillería, podrán entender. El famoso bloqueo que el tirano de ahora, Raúl Castro, y su hermano ex tirano Fidel Castro y sus secuaces dicen que es la razón por la cual Cuba padece de la miseria en que está y ha estado durante 55 años, usted, señor embajador, sabe perfectamente que es otra mentira de proporciones gigantescas. Usted, que es un hombre culto y parte de la maquinaria del régimen, no gobierno, régimen tiránico, sabe que un bloqueo significa poner 15 portaaviones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos alrededor de la isla, donde no permiten entrar ni salir nada de Cuba. Eso es lo que es un bloqueo, y usted eso lo sabe muy bien. La tiranía cubana comercia con el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y el pobre y desamparado pueblo cubano sigue viviendo en miseria, mientras los tiranos y sus secuaces y sus hijos y el resto de sus familias viven como reyes, donde no obedecen ni las propias leyes que el régimen tiránico les ha implantado a sus esclavos cubanos. Pero si eso no fuera poco, el tirano y sus secuaces se ríen del noble pueblo esclavo cubano, instalando casas de ventas de automóviles de extremo lujo, donde un doctor esclavo tiene que trabajar de taxista para suplementar su salario de $20 al mes. Un buen chiste de los dos viejos tiranos y sus secuaces, pero un chiste amargo para sus esclavos. Según los dos viejos hermanos y viejos tiranos, ellos convirtieron a la isla de Cuba en un paraíso terrenal, donde el pueblo ha sido liberado del imperialismo yanqui, que durante los últimos 55 años de un glorioso paraíso terrenal creado por la revolución, el pueblo cubano ha sido y será dueño absoluto de la isla. Señor embajador, dígame por qué, si es así, los cubanos que viven en la isla no pueden entrar en los hoteles.
No pueden comprar en tiendas donde solamente los jerarcas de la revolución y ciertas familias como la de usted, señor embajador, pueden. Dígame, señor embajador, dígame por qué los cubanos humildes de Cuba no pueden entrar a esos lugares. ¿Por qué esos cubanos humildes, los cuales han sido los dueños de Cuba en los últimos 55 años de tiranía, no pueden entrar en esos centros? Dígame por qué. Dígame, señor embajador, ¿por qué han muerto decenas de miles de cubanos fugándose en botes, arriesgando sus vidas en busca de la libertad en los Estados Unidos? Dígame por qué. Dígame, señor embajador, ¿por qué todos los turistas del mundo les encanta ir a Cuba? Usted sabe mejor que nadie el por qué. Pero ahora le voy a decir otro por qué más del por qué los cubanos de la isla no quieren ser más esclavos del tirano y sus secuaces. Porque ya se cansaron de decirles a sus hijas y a sus hijos menores de edad que hagan bacanales de sexo con blancos y blancas, negros y negras, chinos y chinas, italianos y canadienses, americanos, rusos y búlgaros, gordas y flacos y flacas, y gordos y viejos y viejas, apestando a perfume barato de tierras extranjeras por un puñado de dólares, contribuyendo todavía más a la destrucción del tapete moral y psíquico de la juventud cubana y la nación completa. Dígame, señor embajador, ¿por qué las naciones del mundo funcionan con una sola moneda y Cuba, con su economía completamente destruida, tiene dos tipos de moneda? Quizás algún fantástico invento de los economistas cubanos que nosotros desconocemos. La respuesta a eso va a ser mi silencio. Los tiranos Castro y todos sus secuaces son, para decirlo en 3 palabras solamente, una equivocación humana. Señor embajador, le pedimos a usted y a la Cancillería completa que se unan a nosotros en liberar a Cuba de 55 años de tiranía. Usted puede hacer que todos los países del mundo sepan que los cubanos que viven en la isla han sido esclavos del tirano y sus secuaces durante varias generaciones y que es un crimen universal de gran envergadura mantener silencio a este holocausto caribeño. Los cubanos que viven en la isla tienen todo el derecho de ser libres y usted y todos los miembros de la Cancillería son parte de esos cubanos. Únanse a la liberación de Cuba este 1 de abril del 2014. Hace 55 años los hermanos Castro le arrancaron el poder al dictador Fulgencio Batista y el pueblo cubano les abrió los brazos unánimemente a ese grupo de jóvenes que prometieron establecer de nuevo la democracia en el país. Cuba gozaba en esos momentos una de las economías más poderosas del mundo entero, a pesar de ser una pequeña isla en el Caribe. Cuando el máximo líder estaba dando su primer discurso al pueblo cubano a principios de enero de 1959, soltaron miles de palomas en acto de paz cerca de Fidel Castro. Las palomas volaron libres en todas las direcciones, menos una que se posó en el hombro del joven Fidel mientras pronunciaba su famoso discurso de armas para qué.
para desarmar al pueblo. Miles de cubanos congregados ante él, escuchando su discurso, más otros cuantos millones viéndolo por la televisión, pensaron que esa paloma era el Espíritu Santo, que se había posado en su hombro para bendecirlo, y millones de cubanos comenzaron a adorar al máximo líder. Lo que no sabía ese pueblo ingenuo y joven era que esa paloma que se posó en el hombro de Fidel Castro había sido un invento creado por los bolcheviques en 1917, donde a la paloma se le llena el buche de plomo para que no pueda volar y se pose en el lugar más cercano, en este caso el hombro del tirano. Señor embajador, se decía que era imposible que un negro fuera presidente de los Estados Unidos, y ha sido 2 veces electo. Se decía que la inglesa Margaret Thatcher no invadiría con la Marina de Guerra inglesa a las Islas Malvinas para rescatarlas de Argentina, y las rescató. Se decía que los egipcios no podían remover al tirano que los avasalló durante decenas de años, y 17 millones de egipcios se tiraron a las calles y el tirano fue removido. Se decía que Gandhi no podía liberar a India, pero la liberó. Se decía que Hitler iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, pero perdió. Se decía que el Imperio Romano jamás se acabaría, pero se acabó. Se decía que un par de estudiantes, uno americano y otro ruso que emigró a los Estados Unidos, no podrían crear Google, pero lo crearon. Se decía que Facebook no iba a funcionar, pero está funcionando. Se decía que era imposible que un avión gigantesco volara a todas partes del mundo, pero miles de aviones lo hacen día y noche. Se decía que los hombres no podían ir a la luna, pero fueron y la conquistaron. Se decía que era imposible que Bill Gates dejara sus estudios y desde el garaje de la casa de sus padres creara Windows, y la creó. Se decía que el día que crucificaran a Jesucristo, todo el mundo se olvidaría de él, pero nadie se olvidó. Se decía que Mohammed no iba a influenciar a 1.000 millones de hombres, mujeres y niños, pero los influenció. Se decía que nadie iba a comprar cosas a través del internet, y el cubano americano Jeff Bezos creó Amazon, donde 1,5 millones de personas compran cada hora todo tipo de artículos. Se decía que los ucranianos no podían liberarse del gobierno que ellos mismos eligieron cuando se quiso anexar a Rusia. Se tiraron para las calles, quemando ciudades enteras, y el gobierno fue reemplazado. Se decía que la Unión Soviética y la Europa del Este no podían liberarse del comunismo, pero cuando el presidente Ronald Reagan pronunció su famoso discurso frente a la muralla de Berlín, donde dijo: «Señor Gorbachev, derrumbe esta muralla», la muralla cayó y el comunismo dejó de existir en esos países. Cuando los venezolanos se cansaron de vivir bajo los comienzos de una tiranía, se botaron millones de jóvenes a las calles de Simón Bolívar, y no pararán hasta remover al que trata de ser su tirano y esclavizarlos. Como usted ve, señor embajador, se han dicho muchas cosas supuestamente imposibles de lograr, y gracias a hombres y mujeres positivos
con visión y determinados de conseguir sus metas con el ingenio individualista, hicieron lo imposible posible. Señor embajador, quiero decirle que el pasado febrero yo creé un ejército sin soldados, donde solamente existen generales, donde el ingenio individualista de cada general creará y hará lo que tenga que hacer para extirpar el cáncer tiránico que ha consumido a Cuba y está tratando de consumir a Venezuela y a muchos otros países latinoamericanos y de otras partes del mundo. Y en este ejército sin soldados de solamente generales se han unido miles de hombres y mujeres desde el poco tiempo de su fundación. Y le puedo asegurar, señor embajador, que dentro de muy poco tiempo se sumarán millones de generales utilizando su ingenio individualista para derrocar a cualquier tirano que quiera esclavizar a un pueblo. Así que prepárense, porque hasta sus soldados con generales se convertirán en generales de nuestro ejército sin soldados. Los tiranos Castro le quitaron todo al pueblo cubano, se lo admito, señor embajador, le quitaron todo. Hasta el miedo. Señor embajador, quiero que sepa que nadie de las organizaciones disidentes dentro de la isla esclava y las organizaciones libres del exterior han tenido la vagina o los testículos bien puestos para poner un día meta, porque el miedo de que no suceda lo esperado los aterra. Pues bien, aquí se acabó el miedo ya. Las redes sociales y los miles de individuos que están trabajando para lograr remover al tirano y a sus secuaces del Palacio Presidencial Habanero han dicho basta ya de miedos. Ahora, finalmente, hay una meta simple de seguir. Todos entendemos, inteligentes e idiotas, jóvenes y viejos, blancos y negros, lesbianas y homosexuales, chinos y chinas, mulatas y mulatos, extranjeros y hasta extraterrestres, que habrá un paro general y desobediencia civil en Cuba el 1 de abril del 2014 a las 12 del día. Los únicos que no sabrán son las personas que murieron el pasado febrero. Óiganlo bien. Ninguna organización, sea la que sea, va a dictarle lo que hay que hacer a todos los individuos que están trabajando y poniendo su granito de arena para erradicar la esclavitud del suelo cubano. Ser libres no es fácil, pero más difícil es ser esclavo de un tirano. Todos los individuos que estamos trabajando para hacer lo imposible posible, le abrimos nuestros brazos y le damos la bienvenida a todas las organizaciones a que se unan con nosotros y ayuden a que pase lo que todos unánimemente queremos suceda. Porque si ellos están poniendo trabas y excusas para que no suceda, esas organizaciones tendrán que responderles a Cuba entera si no pasa. Así que únete o cállate la boca y quítate del medio para que otros puedan liberar a tu patria del tirano y sus secuaces por ti. Señor embajador y Cancillería, si ustedes no se unen a nosotros como cubanos dignos que deben ser para liberar a nuestra Cuba del viejo tirano y sus secuaces, repórtenle al tirano Raúl Castro de que el cubano no va a ser más su esclavo.
y que si este 1 de abril no podemos reunir por lo menos 5 millones de cubanos que se tiren para las calles o se queden en sus casas, la batalla no se ha perdido. Y la guerra mucho menos, porque cada 1 de mes a las 12 del día, los cubanos que viven dentro de la isla, si no quieren ser más esclavos, sabrán que esa es la consigna para tirarse a las calles o quedarse en sus casas en paro nacional y desobediencia civil en Cuba. Señor embajador y cancillería, únanse para conquistar la libertad de Cuba, que es su patria también. Porque hoy es el comienzo del verdadero fin de la tiranía castrista, que ha castrado a los cubanos de la isla durante los últimos 55 años. No más. Óigalo bien. No